En este video vamos a aprender cómo desarrollar una videoconferencia propiamente en lo que es la aplicación Zoom, ¿sí? Entonces, como ya hemos visto en la anterior reunión, podemos agendar reuniones, o es decir, videoconferencias para más adelante, ¿no? Para esta noche, para mañana, para el siguiente mes, ¿no? O podemos hacer reuniones recurrentes, ¿no? En este momento, para hacer más práctico la reunión, vamos a hacer con una nueva reunión, ¿sí? Entonces ingreso a la reunión, se va conectando. Ahora en este momento no sale el video porque estoy utilizando otro programa, ¿sí? En el caso de que usen solamente Zoom, entonces les va a aparecer su video, ¿no? Van a poderse ver ustedes en persona. Siempre les va a salir esta opción, ¿sí? Entonces siempre hagan entrar el audio por computadora. Esta es la opción correcta, ¿sí? Hacen clic y aquí les sale su video y tienen algunas herramientas. Vamos a ir empezando por lo que es el tema de audio, ¿sí? En este momento estamos hablando y como pueden ver está subiendo el nivel, ¿no? ¿Sí? Del audio. Entonces yo, por ejemplo, ¿no? Puedo en este momento poner en silencio mi micrófono, ¿no? Entonces hago clic, Román Pairumani está en silencio, ¿sí? Está en silencio, ¿sí? O cuando quiera habilitarme, ¿no? Automáticamente, o de forma manual, ¿no? De forma manual, si hago clic aquí mismo y se activa, ¿sí? Esto es el tema de lo que es la cámara, ¿no? En este momento no lo puedo activar porque estoy utilizando otro programa, ¿sí? Entonces, de la misma forma que con el audio van a poder seleccionar, ¿no? Activar o desactivar, ¿no? Si es que estuvieran con cámara, aquí estuviera desmarcado, ¿no? Y quieren apagar la cámara, no quieren que les vea, entonces simplemente hacen clic y lo marcan como está ahora, ¿sí? Ahora bien, estos dos flechitas son para las configuraciones de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el tema de micrófono, ¿no? Entonces, en este momento estoy trabajando con este micrófono, ¿no? Y esto es mi altavoz, ¿no? Mis parlantes. Entonces, yo puedo probar, si es que tuviera otro, puedo probar, ¿no? Y activar los mismos, ¿sí? Entonces, obviamente, al conectar un micrófono por default se va a actualizar, ¿no? Pero siempre es importante ver, ¿no? Verificar cuál estamos utilizando, ¿sí? Y generalmente cuando utilizamos una laptop, por ejemplo, tenemos lo que es la cámara incorporado, ¿no? Pero hay algunos equipos, por ejemplo, ordenadores que tienen cámaras externas, ¿no? Entonces también es importante verificar que esté marcado la cámara correcta. ¿Listo? Entonces esto en tema de lo que es micrófono y lo que es el video. Ahora bien, en este lugar va a aparecer lo que son los participantes, ¿sí? Lo que son los participantes, ¿no? Ahora bien, también podemos hacer la invitación. Como hemos hecho directamente hemos iniciado directamente. Por ejemplo, yo puedo hacer una invitación por correo electrónico, ¿no? O directamente con mis contactos. En este momento no tengo contactos. O puedo copiar URL o puedo copiar invitación, ¿sí? Entonces voy a copiar invitación. Ya lo he copiado y lo voy a pegar al WhatsApp, ¿sí? Volvemos a nuestro panel de control. Aquí vamos a poder ver los participantes. En este momento solamente hay un participante y soy yo, ¿sí? Entonces, si fueran dos, tres, entonces siempre toma en cuenta el hospedador, ¿sí? El hospedador. Ahora, esto es tal vez la herramienta más importante, ¿no? Aquí podemos compartir la pantalla con los participantes. Es decir, los participantes van a poder observar lo que estamos haciendo nosotros en pantalla, ¿sí? También tenemos la herramienta de lo que es chat, ¿sí? Y también tenemos lo que es pausa. Podemos colocar esta videoconferencia en pausa, ¿no? Digamos, tenemos programado 40 minutos, ¿no? Y tenemos un break de 10 minutos a los 20 minutos, ¿no? Entonces simplemente ponemos en pausa, ¿sí? Y reanudamos nuevamente, ¿sí? O podemos detener directamente lo que es la reunión, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es compartir pantalla, ¿sí? Al hacer clic compartir pantalla nos muestra
¿no? Los elementos que están abiertos en este momento en escritorio, ¿sí? O lo que es la pizarra. Primero vamos a trabajar con lo que es la pizarra, ¿sí? La pizarra te permite mostrar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos abre una pantalla, ¿sí? Esta es la pizarra. Aquí yo puedo hacer gráficos, puedo escribir textos, puedo borrar, puedo manejar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir texto, ¿no? Hago clic aquí, es como un Paint más o menos que funciona. Entonces yo escribo aquí, ¿no? Yo escribo, listo, ¿no? O voy a escribir, por ejemplo, ¿no? La videoconferencia inicia en 10 minutos, ¿no? Ya está, ¿no? Ya he escrito el texto, ¿sí? Puedo colocarlo aquí. ¿Ya? Ya está. No, ya no necesito, digamos, ¿no? Colocar esto. Lo puedo borrar, ¿no? Lo puedo borrar. Listo, ya lo he borrado. Puedo hacer algunos dibujos, ¿no? Por ejemplo, con este texto, ¿no? Puedo hacer círculos, ¿no? Puedo querer demostrar, ¿no? Puedo explicar, ¿no? No sé, a través de los gráficos, ¿no? Y ya no necesito, también puedo borrar, ¿no? Ya está borrado. Incluso, ¿no? Cuando hago líneas, digamos, ¿no? Sí, puedo hacer líneas, puedo hacer dibujos, no sé. Sí, simplemente me sirve para tema de las explicaciones, ¿no? Y de la misma forma, aquí puedo cambiar, por ejemplo, lo que es color de las líneas. Lo mismo puedo cambiar con el tema de los textos. Al final, simplemente borramos, ¿no? Si es que ya no necesitamos, ¿no? O tenemos la herramienta de deshacer o rehacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a rehacer. O vamos a rehacer en todo caso, ¿no? Atrás, ¿no? O simplemente colocamos la opción borrar, ¿no? Borrar todos los dibujos y ya está, ¿no? Entonces, estas son las herramientas que nos permiten explicar en la pizarra, ¿no? Algo fundamental, algo importante, ¿no? Que podemos utilizar esto, ¿sí? Eso, la primera forma de compartir, ¿no? Todo lo que estamos haciendo aquí, los participantes van a poder observar, ¿correcto? Van a poder observar. Lo siguiente es compartir. Vamos a irnos nuevamente a compartir. El escritorio, en este caso, digamos, yo voy a compartir esta carpeta, ¿sí? Esta carpeta. Entonces simplemente me voy y todo lo que estoy haciendo aquí voy a compartir, ¿sí? Voy a compartir. Por ejemplo, yo quiero mostrar este documento, ¿sí? ¿Sí? En este momento tengo que volver a compartir porque solamente está compartiendo la carpeta, ¿no? Entonces ya está abierto esta carpeta. Entonces siempre es importante. Tengo que volver a compartir en este momento el PDF. Entonces los participantes ya están viendo lo que es el PDF, ¿no? Entonces yo puedo ir explicando, ¿no? Lo que es curso, no sé, cualquier elemento. Puede ser una diapositiva, no sé, muchas cosas. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, con una diapositiva. Vamos a explicar una diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner esto. Ya tengo abierto mi diapositiva, pero recuerden, todavía no está viendo los estudiantes, entonces tengo que poner compartir, ¿sí? En este momento, por ejemplo, se está compartiendo, ¿sí? Vamos a compartir esta recién, ¿sí? Ya está. Recién los estudiantes van a poder ver. Entonces yo voy explicando aquí, voy detallando, ¿sí? Y voy explicando y explicando y explicando. Y así como están viendo en este momento, van a poder ver los estudiantes, ¿sí? Entonces esa es la forma, digamos, de compartir en lo que es el Zoom. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una prueba con un participante, ¿sí? Entonces, como ya me he mandado la invitación, va a ingresar el participante y vamos a ver algunas funciones más. Ahora tenemos un participante más, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos dos participantes, ¿correcto? En este momento yo estoy haciendo también con mi teléfono celular, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrar en este momento, cuando tengan varios participantes, así les va a salir varias
el nombre, ¿no? Y cómo está, qué está activado, ¿no? Micrófono, parlante, todo van a poder ver. Ahora, muchas veces, generalmente todos al momento de unirse a la reunión activan sus micrófonos, ¿no? Para hacer preguntas, ¿no? Y muchas veces hay ruido, ¿no? Hay personas que están mirando tele o tienen visita, están, ¿no? Entonces hay mucha interferencia, ¿no? Entonces hay algunos que están escuchando atentamente y se molestan generalmente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Aquí tenemos la herramienta de silenciar a todos. O lo puedo hacer de forma manual, uno por uno, ¿sí? En este momento no me sale porque el celular no lo tengo el micrófono, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer de esta forma, ¿no? Silenciar a todos, ¿no? Entonces, al silenciar a todos, todos los participantes van a tener desactivado su micrófono. Solamente van a poder participar y hablar una vez que ellos lo activen su micrófono. Nada más. Ahora bien, eso es la primera herramienta, ¿no? Silenciar a todos. O puedo activar a todos, ¿no? Puedo hacer que todos participen en o estén activos sus, lo que serían sus micrófonos, ¿no? ¿Sí? Micrófono. Ahora, otro elemento, ¿no? Otro elemento. Los participantes pueden levantar la mano, pueden dar, digamos, me gusta, no me gusta, ¿sí? Entonces usted va a poder observar aquí, ¿no? Por ejemplo, Roman Pairumani, digamos, levanta la mano, ¿sí? Ahora voy a hacer... ¿se dan de cuenta? Entonces, aquí yo desde mi celular estoy levantando la mano. Entonces, yo como hospedador voy a poder ver, digamos, lo que está levantando la mano. Generalmente levanten la mano, por ejemplo, levantan la mano cuando quieren participar, cuando quieren hacer alguna pregunta, algo así, ¿no? O puede ser, necesita un recreo, ¿no? Entonces yo puedo decir, estoy medio cansado, entonces voy a salirme un rato, voy a salir al recreo, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo muchas opciones, ¿no? O ya he bajado la mano, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Eso en esta parte, ¿no? De los que son los participantes, ¿no? Lo que son los participantes. Ahora bien, el otro elemento que es importante es el tema de lo que es el chat, ¿sí? El tema del chat. El chat generalmente está aquí, ¿no? Aquí. Cuando hacemos chat, aquí tenemos la opción de enviar a todos el mensaje o enviar uno por uno. Si hacemos, por ejemplo, a todos, todos van a poder leer, ¿no? Entonces yo voy a decir, hola, bienvenidos. Entonces, este mensaje todos van a poder ver, ¿no? Pero si yo pongo aquí, me va a salir si tuviera 20, 30, toda la lista de todos los participantes. En este momento solamente tengo uno. Entonces yo selecciono enviar a, ¿no? Entonces, hola. Si bien aparece aquí en mi panel de control, solamente lo va a poder leer el participante nada más. Es un mensaje privado. Eso también van a tener en cuenta, ¿no? Entonces, enviar a todos o solamente de forma individualizada los mensajes, ¿sí? Entonces, eso el tema de los mensajes. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Yo voy a mandar desde el celular un mensaje. Sí, como pueden ver, por ejemplo, aquí me sale automáticamente de que tengo un mensaje no leído, ¿sí? Entonces, automáticamente, entonces yo al momento de que estoy hablando, entonces veo, ¿no? Ah, buenas noches, entonces yo también lo respondo, ¿sí? Entonces, muchas veces algunos no tienen micrófono, ¿no? Cuando se conectan, entonces pueden hacer sus preguntas a través del chat, ¿sí? De forma directa, ¿sí? ¿Qué otras herramientas más tenemos, no? Digamos, voy a compartirlos nuevamente esta función de diapositiva y podemos hacer anotaciones, ¿sí? Anotaciones. Por ejemplo, no puedo querer recalcar esto, ¿no? Entonces, mira, imagínense, yo estoy trabajando en la diapositiva, además con la herramienta de las anotaciones, ¿no? O puedo cambiar el color, ¿no? A rojo y voy a resaltar esta parte, ¿no? Es importante el punto 4, ¿sí? Entonces, eso se llaman anotaciones, ¿no? E incluso como contexto, ¿no? Contexto. Aquí puedo escribir, ¿no? Ya está. ¿No? Ya, ¿no?
Entonces, eso se llaman anotaciones, ¿no? Entonces, al momento de hacer las presentaciones en diapositivas, en PDF, lo que fuera, me permite hacer las anotaciones, ¿sí? Y nuevamente recuerden, tenemos lo que es poner en pausa, ¿sí? O reanudar, ¿ya? Eso en tema de lo que son las herramientas. Ahora vamos a volvernos a la pizarra. Compartir función. Vámonos a pizarra, ¿sí? Ahora aquí, cuando pongo clic en más, tengo chatear, tengo invitar, tengo pausar grabación, detener grabación, inhabilitar anotación, mostrar nombres de las anotaciones, ocultar controles de reuniones. Aquí tengo todas las funciones, ¿no? Y por último tengo finalizar reunión. Cuando la reunión termine, simplemente pongo finalizar reunión. Entonces, como en este caso, ¿no? Hacemos clic, finalizar la reunión para todos o salir de una reunión. En este momento yo soy el que hospedo, ¿no? El organizador. En este momento yo soy el quien tengo que finalizar. Entonces, como verán, al finalizar la reunión, automáticamente se graba el video, ¿sí? Se está grabando el video. Como hemos hecho un video un poco largo, entonces va a tardar unos minutos y ya vamos a tener el video, ¿no? Y volvemos a nuestro mismo panel de control. Ahora, la gran pregunta, ¿dónde se guarda este video, no? Automáticamente se crea una carpeta, ¿sí? Denominada Zoom, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir mis videos. Aquí está Zoom, ¿sí? Entonces, aquí están todas las conferencias, ¿sí? Que estamos haciendo. En este momento, por ejemplo, es esta, ¿no? Lo que se está grabando. Y obviamente aquí todavía no está saliendo porque recién se está guardando el video, ¿sí? Entonces, es así como se desarrolla una videoconferencia, ¿sí? Cualquier duda, consulta que tengan respecto a lo que hemos hecho ahora, no duden en escribir en lo que sería nuestro foro de consultas, ¿sí? Posteriormente vamos a estar completando con algunos videos para que ustedes puedan desarrollar. Y para el día de hoy tenemos una actividad. Ustedes tienen que hacer todo este procedimiento y poder enviar a través de lo que es un documento PDF. Listo, entonces nos vemos en nuestro próximo video.